Es prácticamente bien sabido por todos que por lo general las desarrolladoras de videojuegos tienden a desechar ideas y conceptos por muchos motivos, y Five Nights at Freddy's no está exenta de esto, pues aunque lo crean o no, la franquicia del oso animatrónico ha tenido algunos cuantos juegos que lamentablemente no han salido a la luz, teniendo actualmente cerca de más de 12 videojuegos y muchísimas otras versiones tanto para consolas y celulares. Es difícil no imaginar el monopolio de videojuegos que controla FNAF desde que inició la saga en 2014, pero no podemos no pensar en esta saga sin imaginarnos todo el material que desafortunadamente se ha descartado. Buenos días, tardes o noches. Comenzando con uno de mis puestos favoritos, el videojuego AAA de Five Nights at Freddy's. Este puesto se lo lleva este videojuego porque honestamente ha sido una de las propuestas que más me ha llamado la atención. En 2019, después de la salida de Ultimate Custom Night, Scott Cawthon anunció una serie de proyectos que vendrían más adelante en la franquicia, desde el videojuego de realidad virtual que sería FNAF Unwanted como algunos otros, e inclusive una nueva saga de libros. Sin embargo, una de las propuestas que anunció sería un nuevo videojuego de Five Nights at Freddy's AAA, y a esto nos referimos específicamente de un videojuego cuyo presupuesto es muchísimo mayor del que esperaríamos de un videojuego independiente. Para ponerlo en palabras simples, básicamente este videojuego nuevo de FNAF sería uno de los más grandes, siendo trabajado por un estudio millonario nada más y nada menos que de Universal Studios. Tal y como lo explicó Scott, este juego sería uno enorme, contando con el apoyo de Universal para su desarrollo. También agregó un poco de información al respecto, aclarando que este juego sería un videojuego multijugador. No se sabe casi nada de este proyecto, salvo que debido al título de juego AAA, probablemente sería bastante similar en concepto a Dead by Daylight, una propuesta que, lo crean o no, ya la comunidad había intentado hacer anteriormente, con un fangame conocido como Sinister Turmoil, el cual desafortunadamente se terminó muriendo. Pero lo importante acá es que la idea estuvo viva. No se sabe muy bien las razones de su cancelación, pero este proyecto, según palabras de Scott, no pudo circular debido a diferencias creativas, por lo que su desarrollo supuestamente se aplazaría a 2021. Y sí, sé que muchos están pensando que quizás ese juego es Security Breach, pero la verdad es que no, pues Security Breach es un videojuego indie, hecho por un estudio pequeño, por ende no califica en lo que podría ser un AAA. Así que no sabemos muy bien qué fue lo que pasó con este proyecto, pero lo más seguro es que esté cancelado, o al menos enlatado por un buen tiempo. Por allá de 2017, después de que saliera el maravilloso juego que fue FNAF 6, Scott Cawthon habló un poco sobre el futuro de FNAF, pues en este mismo había dicho que la historia principal había concluido aquí, y si bien este juego es un cierre bastante genial para la saga, la verdad es que Scott dejó la puerta abierta para que la gente decidiera qué haría con FNAF, pero mientras tanto nos propuso dos ideas a votar, tanto el desarrollo de un DLC de FNAF 6, el cual serviría como una noche personalizada, así como una modalidad infinita de FNAF 6, ya que como sabrán, este juego tiene un modo Tycoon, el cual está limitado a la cantidad de noches que pasamos en este juego. Obviamente, el ganador de esto fue sin dudas Ultimate Custom Night, que se convirtió inclusive en un videojuego aparte. Sin embargo, lo crean o no, el concepto de una modalidad infinita de FNAF 6 jamás se dijo que no se haría, solamente se propuso, ya que creo recordar que en su momento Scott llegó a mencionar que este nuevo FNAF 6 infinito sí lo haría después de que terminara Ultimate Custom Night, pero ya han pasado 5 años de eso, así que es seguro decir que esa modalidad infinita de FNAF 6 ya está más que muerta. Pero al menos nos queda el recuerdo, supongo. Scott no suele cumplir mucho su palabra. En adición a esto, también hay un juego de FNAF, o más bien dicho, una edición de Ultimate Custom Night que dijo que saldría al público, pero que desafortunadamente no lo hizo. Y estamos hablando de Ultimate Custom Night Crowd Control. Para darles un poco de contexto, esta es una versión modificada y alternativa de Ultimate Custom Night, mostrada en el directo de recaudación de fondos del Hospital St. Jude, esos que suele hacer Dauco para reunir fondos caritativos. En esta ocasión, esta versión de UCN sería controlada
controlada por el chat, pudiendo modificar todo lo que sale en el juego a su antojo. Y en adición a esto, este modo también tenía dentro de sí algunos memes de los creadores de contenido que aparecen ahí, tanto Dauko, Markiplier y por supuesto DJ Star. Sin embargo, aunque parece interesante, realmente no lo es, pero lo que lo hace más interesante es el hecho de que se prometió que saldría al público, pero al final nunca terminó pasando. Y todo esto sucedió en 2020, ya han pasado 3 años de esto, por lo que lo más seguro es decir que o fue exclusivo de ese stream o simplemente a Scott se le olvidó. Ya hemos hablado muchísimo en este canal sobre FNAF Plus. Sin embargo, voy a hacer un video dedicado tanto a la historia como al fangame de FNAF Plus. Pero en esta ocasión hay que revisitar un poco este tema. Se estarán preguntando por qué lo incluyo en este video si se trata de un fangame. Y es que esto no es tan así, pues si bien sí que es un fangame en teoría, la verdad es que también es un título oficial de Five Nights at Freddy's, pues a diferencia de los demás fangames del Fazbear Fanverse, en esta ocasión este sería un juego que se vendería a través de Steam como un título oficial de FNAF, por lo que a fin de cuentas, este cuenta como una remasterización del primer título de la saga. Desafortunadamente, este 2023 sucedieron algunas cosas, pues su desarrollador principal, Physnom, se vio envuelto en una polémica debido al DLC de Security Breach Ruin, en el que gracias a su reacción sobre este juego y a la reacción de los fans, se armó una polémica tremenda. De nuevo, tengo un video ya en mi canal donde hablamos de forma más detallada sobre ese tema, pero para no dejarles a duda, sí, el juego sí se terminó cancelando, a medias. Resulta ser que su desarrollador, Physnom, decidió retirarse de hacer este juego, teniendo que enlatarlo y técnicamente pasando a hacer historia, ya que todos los videos, material de video, imágenes y demás se fue eliminando. Afortunadamente creé un canal de YouTube que registra todos estos videos, así que si un día quieren verlos, ahí está ese canal. Además de que tengo mi cuenta de Nostalgia at Freddy's, donde también se encuentran todas las imágenes que pude salvar de FNAF Plus. Es una pena ya que personalmente FNAF Plus era mi propuesta de fanverse favorita, pero todo parece ser que se quedará allí, ya que hasta la fecha de hoy no hay una respuesta oficial sobre ese tema, así que lo más probable es que sí que esté cancelado. Ya nos acercamos casi al final de este video, pero no podemos pasar con los dos platos fuertes sin antes hablar de ese tema. Y es que por allá entre 2016 y 2017, cuando Scott estaba trabajando en FNAF World, este mismo sacó dos actualizaciones. La primera que agregaba el nuevo mundo 3D y ahora la segunda, donde se incluían cosas nuevas en el juego, así como nuevos personajes jugables y prácticamente siendo una actualización de Halloween. Sin embargo, tiempo después, este mismo prometería una tercera update, la cual no salió jamás a la luz. Y aunque suene triste, eso también ocurrió con la versión de celulares de este juego, que si bien sí salió a la luz temporalmente, tiempo después Scott se arrepintió. Y es que no hace falta decir las cosas tan negativas que en su momento se dijeron sobre FNAF World, siendo uno de los juegos de FNAF peores valorados debido a sus bugs, sus mecánicas imbalanceables y que casi termina por matar a la franquicia por completo. Después de todo esto, parece ser que Scott Cawthon se echó para atrás y FNAF World se convirtió en un recuerdo lejano. Incluso un videojuego que anteriormente se vendía en Steam terminó siendo gratis y con cientos y cientos de reembolsos. Esto mismo probablemente le habrá sucedido a la versión 3 de FNAF World, quedando cancelada y con ideas que jamás verían la luz del sol. Que así nos acercamos al final, pero no podemos no hablar de Into Madness. Este es el proyecto más misterioso dentro de la saga de FNAF, pues sabemos prácticamente nada sobre este juego. Algunos especulan que cuando se anunció por allá en 2019, al igual que FNAF Wanted, el videojuego AAA y Special Delivery, Into Madness sería una especie de nombre beta de Security Breach. Sin embargo, esto no es tan cierto. Y les explicaré el porqué. Scott Cawthon aclaró en su momento que Into Madness sería un juego que originalmente sería trabajado por él, por lo que técnicamente en ese papel no puede jugar Security Breach, ya que ya sabemos que es un juego enorme y desde el principio estaría trabajado por Steelwood. Tiempo después dijo que Into Madness sí que sería ahora trabajado por Steelwood Studios, ya que decidió dejarles este proyecto en sus manos, pero tal y como le explicó, la idea de este juego es que fuera una recopilación de ideas bastante similar a como se vio en la Update 2 de FNAF World, básicamente con el mismo espíritu de Foxy Fighters, solo que con muchos más minijuegos.
Y sí, seguramente estén pensando que se trata de FNAF Wanted, pero este mismo ya se había anunciado ese mismo año, así que no tiene sentido que se trate del mismo videojuego si es que ya había un porcentaje completamente distinto, siendo que FNAF Wanted llevaba un 20% y esta idea no tenía siquiera un 1%. Lo más seguro es que esta idea fuera cancelada por completo, ya que no tiene ni pies ni cabeza en la versión actual de los juegos de FNAF, pero nunca se sabe, quizás si algún día lo revivan. Ya todos sabemos que The Silver Eyes es el primer libro de la saga de FNAF. Sin embargo, ¿sabían que iba a tener un videojuego? Sí, yo tampoco. Resulta ser que hace unos días atrás, Christopher McCullough, actor de voz de Foxy, o antiguamente actor de voz de Foxy, no me queda claro todavía, filtró la existencia de un juego de FNAF enlatado, basado en la primera novela de Five Nights at Freddy's, donde aparentemente prestaría su voz, pero no fue contratado de vuelta. No se sabe el por qué, ni tampoco quiero ahondar en polémicas, pero lo importante es que él mismo confirmó la existencia de un juego de FNAF que quizás ni siquiera teníamos que saber que existía, así que solo es cuestión de tiempo hasta que se confirme si de verdad existe o si es una idea cancelada, pero lo más probable es que sí lo sea. Y bueno, estos fueron los videojuegos de Five Nights at Freddy's cancelados. Antes de irme quería agradecerle muchísimo a Frankie West por ayudarme con la edición de este video. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.